que el final del ministerio de Pablo, naturalmente le faltan un par de años todavía, que va a estar funcionando quizás unos 3, 4 años. I want you to go with me to almost the end of Paul's ministry. Pero ya a esta altura Pablo ya no es libre, But at this point, Paul is not free. es prisionero He's a prisoner. y lo llevan rumbo a su último viaje misionero. And they take him towards his last missionary La visit. historia de su vida ha cambiado. And the story of his life has changed. Ya no está al frente de un concilio Now he's not in front of a ni de council gobernantes. or in front of governors. Ahora es prisionero, Now he's a prisoner. está en un barco y va rumbo a Roma. And he's in a boat and he's going towards La Rome. última parada de su vida And terrenal. his last stop in his eternal life. And, Las pruebas no han terminado. and so the trials have not En finished. todo caso, solamente han cambiado de lugar And so they've only changed place. y ahora surgen en el mar. And so now they happen in the sea. Cuando uno lee este penúltimo capítulo del libro de los Hechos, And so when we read this next to last chapter in Acts, pareciera estar oliendo el aire salado del mar, you could probably imagine smelling the air, escuchando el the salt, canto de las aves ribereñas, listening to the coastal birds, así como el sonido del viento y del mar, listening to the wind and mientras el the sea, barco se desliza suavemente while the boat goes slowly por el Mediterráneo. through the Mediterranean. Lo que vamos a ver hoy But what we're going to see today nos recuerda que en la vida reminds us that in our hay lives, días hermosos, there's beautiful days llenos de luz full of y light brisa calmada, and a nice breeze. pero hay también días llenos de But nubarrones, there's also days full donde una of tormenta storms. repentina That sudden storms pudiera cambiar la tranquilidad de la vida can change tranquility of y life. luego crear And so they un begin estado de zozobra to grow a state of que nos torment roba la paz. that will rob us of our Nos peace. recuerda And so we were la reminded historia de hoy today que no hay miel sin abejas, that there is no honey without ni bees, rosas sin espinas. or roses without thorns. ¿Cómo reaccionaría usted How would you react al saber que el barco en el que navega by knowing that the boat se le ha notificado it has been que va notified rumbo a la boca de una gran tormenta? that it's going towards the mouth of a great storm? ¿Cómo reaccionó Pablo? How did Paul react? Las veces que estuvo preso, And so the times that he was in Pablo nos prison, enseñó Paul showed que us terminó siendo el carcelero. that he ended up being Cuando the estuvo jailer. frente a And reyes when he was in front of como kings prisionero, as a prisoner, terminó siendo el he juez. ended up being a judge. Ahora véalo en el barco But we see him in the boat como un prisionero, as a prisoner. pero pronto siendo el capitán de la But soon nave. he would become the captain of that Así que vessel. mientras los presos estaban paralizados de And pánico, so while the prisoners were paralyzed, algunos dispuestos a saltar del some of barco, them even being able to or wanting to jump él, over, Pablo, he, les Paul, invita a calmarse invites them to be a calm, comer to eat, y a tener ánimo. and to have a good day. Pablo estaba seguro en el barco, And so he was assured, porque sabía que el Señor también se había embarcado con él. because he knew that the Lord was ¡Oh, with him aleluya! Hay muchas formas de enfrentar la tormenta. to confront a storm. Hoy la tecnología puede advertirnos. Today technology can De warn manera us que aun cuando haya daños materiales, that even when there are material damages, escapamos y no hay pérdidas humanas. we can escape and there's no Pero hay tormentas que no avisan. but there's storms that do not Y si no warn. estamos preparados, And if we're not ready, cuando vienen nos pueden afectar when they enormemente. come, we could probably be affected. Vamos a descubrir And so we're going to cómo navegar how to en un barco que se navigate dirige hacia la tormenta in a boat that is directed y towards the cómo storm, salir de ella a salvo. and how to come out of it safe. Algunas veces el barco se dirige a la tormenta Sometimes the boat is directed por to the storm culpa de nuestras propias decisiones. because of our own decisions. El consejo no atendido. The advice that is not Los attended versículos to. 9 y 10 dicen, And so verse 9 and y 10, habiendo pasado mucho that tiempo, when time had y spent siendo much, ya peligrosa la and navegación, sailing now was por dangerous, haber pasado el día del ayuno, el because the tiempo de fast was ayuno, already over, Pablo les amonestaba, Paul advised them, diciéndole, saying, varones, men, veo que la navegación va a ser con prejuicio. I perceive that this voyage will mucha end in pérdida. disaster and much loss. No solo del cargamento y de la nave, Not only of the cargo and sino ship, también de nuestras personas. but also our lives. La advertencia de Pablo fue clara. And so the warning of Paul was clear. Como hombre profeta de Dios, As a prophet of God, algo ya le decía something in his que el life viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. that trip was accompanied by Su radar
familia. imminent danger and Y disease. Dios And a God, usted también to you as le well, ha dotado has given de you un radar espiritual. a spiritual Pero tiene que aprender a but you have utilizarlo. to learn how to use it. En la intervención de Pablo, And so in the intervention of percibimos la Paul, diferencia entre meterse en una tormenta we perceive the difference between entering con a las storm acciones deliberadas, with the deliberate donde action, solo actúa la sabiduría humana, only where que aquella que human nos viene knowledge, repentinamente. but those that come unsuddenly. La confianza en la experiencia humana And so the confidence in human no siempre experience funciona sometimes does not work para mantener el barco a flote to en medio de la maintain the tormenta. boat afloat in the middle of a storm. Para que usted sea un gran conocedor And so that you would be, for you to be de able los to be mares de la vida, of the seas of life, debe recordar you should que remember Dios es el dueño de las tempestades. that God is the owner of the storm. Por eso, That Él la sabe dirigir. He knows how to direct En it. este pasaje And so in this se passage, puede ver como en ocasiones I can see that in many los hombres occasions, dan más crédito men gives more credit a la sabiduría del mundo to knowledge of the world que a los hombres que tienen una relación con Dios. to those of men that have El relationship versículo with 11 God. dice, And verse 11 pero el says, centurión but the daba centurion más crédito al piloto gives more y credit al to the patrón de la house nave and the owner of the que a lo que ship Pablo decía. than the things spoken Hay by Paul. gente que le dan más crédito There's people that give a la more gente credit de afuera, to the people a los outside consejos de to afuera, the que a counseling los consejos outside de adentro. than of the counseling inside. Así que nos resulta extraño And so it's que resulting in seamos us seeing arrastrados that we are pulled hacia or el ojo del dragged huracán through the eye of the por hurricane decisiones de otros. because of the decisions of others. Hay que oír primero la voz de Dios And so we need to hear the voice of para God first. entonces seguir el consejo de los hombres. So then after we can La follow the pregunta es advice esta. of others. So the question Cuando is, su barco se dirige so when your boat hacia la goes tormenta, towards the ¿a storm, quién escucha usted? who do you hear? Piénsalo. Think about it. El segundo punto es un viento huracanado, el verso 14, llamado Euroclidón. Okay, the next one is a head Dice así, called Euclides. pero no mucho después, But not after. dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y ahorita le explico There was a qué significa. tempestuous headwind called Euclides. Si supiéramos a qué nos vamos a enfrentar If you knew what you were going al to tomar confront, decisiones apresuradas, to make hasty decisions, pensaríamos muy bien antes de seguir adelante. you would think before going forward. La embarcación de Pablo se enfrentó a un monstruo Paul's boat was confronted with a llamado monster Euroclidón. called Euclides. La traducción de esa palabra And so the tradition, sería algo así como un cruce it would be a de cross viento del este con viento del nordeste. of the wind of the east and of the Un gran huracán a great hurricane lo atacó por todos lados. that attacked him by all No de lo que ways. pasó. So Cuando look what todos happened. vieron que no podían manejar la So tormenta when they also that they were Se able to rindieron. manage, they y gave se up dejaron llevar por ella. and they let it be. Verso 18 y 20 dice, 18 and 20. pero says, siendo combatido por una furiosa because tormenta, they were exceedingly el tempted. siguiente día empezaron a lijar. The next day they lightened Y the al ship. tercer día, And on the third con day, nuestra propia mano arrojamos los aparejos de la we nave. threw the ship's tackles overboard Y with no our hands. apareciendo ni sol ni estrella, Neither sun nor stars muchos días. for many days, y acosado por una tormenta no pequeña, and no small tempest beat ya us. habíamos perdido toda esperanza de salvar. All hope was lost. Está difícil la cosa. And so it was La experiencia and so the experience ha revelado que una de las cosas más difíciles have de revealed hacer, that one of the things that is hardest to do is cuando uno está pasando por una tormenta, that when one person is going through a storm, será poder resistir la tentación you can resist the de manejar su temptation tormenta to manage your storm de la manera que usted lo piensa mejor. in the manner that you think of Los as the best. criterios humanos And so the human para criteria manejarlo en una crisis to maneuver us no through a siempre crisis funciona. sometimes does not work. Tome el tiempo, el ejemplo de alguna tormenta financiera. Take the example of a financial storm. Este país This country está todavía saliendo, tratando de salir is still trying to come de la out of tormenta que algunos nos metieron. a storm that many had put him Y in. no hemos podido salir a And flote we have not todavía. been able to come out of it Utilizando medios humanos. using human Sin force buscar a Dios. without looking for Sin God, buscar el consejo de without looking Dios. for the advice of God. Muchos hombres de Dios Many men of se God le acercaron al presidente de Estados have Unidos gotten close to the A president of the George United Bush. States, to George Bush, para que no se metiera en la guerra de Irak. to tell him not to enter the Muchos war. hombres, incluyendo a Bill Graham, Billy le Graham dijeron que no era also correcto. tell him it was not correct, No hicieron caso. but they did not Y hoy listen. estamos todavía pasando la consecuencia de esa gran And now we tormenta. are still paying the consequences of that. Algunos manejan una tormenta conyugal And so many manage
la misma manera que la resolvieron sus padres. In the same manner that their Lo parents. mismo sucede cuando usted pasa por alguna prueba The same thing happens when you pass through a trial. y donde no ve la mano de Dios. That you don't see the hand of God. La decisión que más impulsa a la The gente decision that it impulses the most es alejarse de Dios y de la iglesia. is to get away from God and the church. Es lamentable, pero así es. And it's sad to say, but it's true to say. No maneje su tormenta solo. Do not manage your storm Recuerda lo que alone. dice Proverbios capítulo 3, Remember versos what 5 y Proverbs 6. 3, 5, and 6 say. Fíate de Jehová de todo tu corazón Trust y in the no te Lord with all apoyes your en tu heart. propia prudencia. And lean not on your own understanding. Reconócelo en todos tus caminos. Acknowledge Him in all your Y ways. Él, se lo pongo de otra manera, llevará tu barco a puerto. He will take your. Estamos hablando del barco. We're talking about both. Enderezará tus veredas. He will direct your La path. tormenta debe ser manejada por tu creador. Your storm should be Cuando el managed. barco está en la by your tormenta, Creator. And so when the boat is in the storm, hay que recordar it has to que remember Jesús también va a bordo. that Jesus is also aboard. Dice el verso 22. Verse 22 Pero says, ahora os exhorto and now I urge you a tener buen ánimo. Óigame, hermano, en medio de una tormenta, que tenga buen ánimo. to take heart, Pues no habrá ninguna pérdida de vida for there will be no life entre of loss vosotros, of no life among you, solamente la nave. but only of the ship. A estas alturas del viaje, And so at this point, las personas que integran la embarcación están cambiando de opinión the people that are on this boat are changing acerca their de quién opinion está en dirección de la nave. on who is in direction of the La boat. palabra del versículo 21 Verse 21, the words, estarían confirmando este liderazgo. they are confirming the ¿Qué dice el leadership. versículo 21? Verse 21 Entonces says, Pablo, and it says, and then Paul, como hacía ya mucho que no comíamos, after long abstinence from puesto food, en pie en medio de ellos, dijo, stood in the midst of them and said, habría sido conveniente it would have been convenient haberme oído to have listened y to no me zarpar de Creta, and not have tan sailed solo at para a free recibir este prejuicio y esta and pérdida. incurred the disaster and loss. En otras palabras, el capitán y el centurión And so the captain and the ya se han dado centurion cuenta que el prisionero Pablo, had already realized that Es distinto a prisoner él. Paul is distinct from them. algo está pasando con eso. Something is happening with Y eso him. me hace recordar a mí And it reminds me la historia de una anciana the story of a woman que vivía en una bahía that lived in a valley, y ella, su hijo, vivía al otro lado de la bahía. had lived on the other side, Lo había invitado a cenar. had invited him to El hijo a ella. dinner. The El hijo era son, pastor de una iglesia. the son was a pastor, Y ella, su hijo mayor, and her oldest son también servía al Señor also served y God había partido. and had left. Ella va en el barco And so they were going to cruzando la bahía crossing the y valley. de pronto le sorprende una tormenta. And so there's a storm that Hay un problema en surprises el barco them. There's a problem in the y el boat, barco corre el peligro de hundirse. and the boat is at chance of Y andan los marineros corriendo and so the y poniéndole sailors salvavidas a la gente. are putting life Y ella está on them. sentada calmada en And una so she's silla, sitting calm in a mirando chair, todo el corredero. looking at everything, Y de pronto alguien se detiene. and everyone's Le dice, abuela, and it says, ¿qué Grandma, le pasa a usted? what is wrong with El barco está para the hundirse. boat is about to No se sink. preocupa. Don't worry. Y dice, no, And she said, yo no. fui invitada a cenar I was conmigo. invited to Y si el barco cruza, and if the boat crosses, ceno con él. I will have Y dinner si with el him. barco se hunde, ceno con él. Oh, gloria sea el nombre del Señor. No me pierdo la cena. I don't lose dinner. Qué seguridad What an tremenda. assurance she had. Amén. Gloria a Jesús. Mientras los demás han perdido la esperanza And so while they have lost debido a their las hope condiciones dramáticas because of the dramatic del condition versículo 20, of verse 20, Pablo se presenta en medio de ellos Paul presents para them within levantar la them moral. to lift up their Su morale. exhortación tuvo dos propósitos. And so there was two purposes to what Lo he said. primero fue recordar la consecuencia de la mala The decisión. first was to remind them the consequences Y en of the bad segundo decision. lugar, And the second, Animarle en medio de la tormenta. to motivate them within the storm. ¿Puede imaginarse a un hombre decir esto en medio de semejante And so can you problema? imagine a person to say this within all that's going ¿Quién le on? va a creer? Who's going to believe him? Miren, yo no sé cómo no lo dejaron en el agua. I don't know how they didn't just take him and throw him over. Hay algunos que piensan There's many that think que somos ingenuos that we are ingenious cuando predicamos nuestro mensaje en medio del tiempo que vivimos. when we are preaching our Dice que message estamos within perdiendo the el times tiempo. that we live in. They say that we're wasting Sin our embargo, time. para los que conocemos a Dios, But those that know the y su word palabra, and his las word, tormentas que nos llegan the storms that come to us, son una extraordinaria oportunidad para traer consuelo they're an opportunity to bring y esperanza hope and sobre todo los que están en medio de la tormenta.
to all those that are in the middle of Porque the storm. frente a esos malos tiempos, Because in front of those bad times, debemos hacer como dice el dicho. we should say Al mal tiempo, in bad times, buena cara. good things. El verso 23, And hay so una verse declaración 23, ahí. there's a declaration. Porque esta noche, For this wow, night ha estado conmigo was with me el ángel de Dios de quien soy the angel of y a God quien sirvo. and whom I serve. ¡Wow! Lucas nos dice And so Luke tells que el us total de la tripulación the tribulation que navegaba hacia el ojo del that huracán was going towards the eran eye of the hurricane 276 personas. was 276 people. Eso dice Lucas en el verso 37. That's it. Pero la verdad es que nadie, But the truth is, sino solo Pablo, that only sabían Paul del tripulante knew 277. about 277. El ángel de Jehová. The angel of God. ¿Y quién era ese integrante? And so who was that Que la person? Biblia lo identifica como el ángel de Jehová, He sino identifies him. Jesucristo mismo. Jesus Él Christ. también iba con Pablo en la barca. Also with him in the Y boat. cuando Cristo va en otra barca, And so when Christ goes with us in the boat, no hay naufragio, there's no, hay puerto seguro. there's an assured port. Amén. Cuando el Señor está presente, And so when the Lord is present, podrá haber pérdidas materiales. there can be material loss. Podrá haber pérdidas materiales, There can be material loss. pero jamás pérdidas espirituales. But you'll never have spiritual La loss. sabiduría humana The human knowledge les había llevado a esta condición. had taken them to that condition. El ángel de Jehová le dijo, But now the angel of God no temas. said, do not fear. Esa palabra, no temas, That word, do not está en fear, su Biblia. is in your word, is in your Todos los Bible. libros de la Biblia. In all the Y books of the aparece Bible. 365 veces. And it appears 365 times. Coincidencia. Justamente 365 días tiene el año. 365 days O sea que a year. todos los días So all the Dios days, te dice, God is telling cuando you, te levantas, when you wake no up, temas. don't fear. Hello. Pablo So Paul, repite esa misma confianza en el verso he 27. repeats that same confidence in verse 27. Alguien podía preguntarle a Pablo, Someone could ask ¿quién Paul, pone esa sonrisa en medio de la tormenta? who puts that smile in the middle of the El storm? mismo que la puso en The la same cárcel. one in the jail. Respondería Pablo. He would respond. Para que el barco sea calmado en la tormenta, es And necesario so for the- soltar las anclas. So for the boat to be calm in the storm, you have to let go of the anchor. Alegóricamente, So allegorically speaking, le voy a hablar de 4 anclas I'm going to speak of 4 que cada seguidor de Jesucristo that every follower of debería Jesus tener en Christ su vida should have in their lives cuando la tormenta lo ataque. when the storm attacks. Primera, The first one, el ancla de la presencia de Dios en su vida. the anchor of the presence of the Lord in your life. Casi nada, ¿verdad? La percepción que uno tiene del pasaje que dice que hay 275 personas aterrorizadas. There's 275 people that No, are in pastor dijo fear. que eran 277, But he sí, said it's pero hay 277. 275 aterrorizados. But there's Hay 2 que están 275 in fear. tranquilos. There's 2 that Pablo are y el ángel. calm. que está Paul con él. and the angel of God. O sea que aunque todo el mundo esté aterrorizado, And so even though usted everyone's no in debe estar fear, you aterrorizado, should never be in porque el ángel de fear. Jehová está Because con the usted. angel of God is with you. Amén. El rugir de las olas, And so the waves, el ataque del viento, the inclement wind, junto con mucha lluvia, with all the rain, el movimiento del viejo barco, the movement of the old boat, sonándole hasta la caparazón, the noise, había hecho que aquello pareciera una escena de terror. had made it so that it was a scene of terror. Se oyen gritos, So there was screams, ansiedad, anxiety, carrera. it was Pero anxiety. allí en medio de todo eso, But within all hay un that, hombre sereno There's a con man una that's paz serene. tremenda en medio de la great tormenta. peace throughout the Ese storm. hombre And so that man ya había echado una de sus poderosas anclas en el had mar, already threw one of his anchors, la de la comunión con Dios. the communion with God. Por lo tanto, si la presencia del Señor toma parte, And so if the presence of the Lord takes independencia de nuestra form vida, in our life, aún el Euroclidón even the Euroclydon será una suave brisa. would be a calm breeze. Amén. Segundo, el ancla del buen ánimo. And so the anchor of good faith, Por tanto, varones, tened buen ánimo, so to have good porque faith, yo confío en Dios, because I confide que in será God, así como Él ha dicho. that it will be the way He No, has eso es said. fácil decirlo cuando todo no va bien. It is easy to say when Yo no everything is tengo good. confianza en Dios, yo confío en Él porque todo Have va faith in bien. Him Pero because cuando hay un everything is good. problema, But when there's hello, a problem, no era
fácil lo que estaba It pasando. was not easy what they were going through. Una tormenta repentina es lo más grande, la más grande prueba que puede haber. A sudden storm is the greatest Cual trial sea, that we have. que puede ser para saber cuál sea el tamaño de nuestra fe en Dios. To see what type of faith Se ha we dado have in cuenta que ni God. el capitán del barco, And you notice that not even ni the los que captain of the dirigían la boat, vela, or those that ni el directed, centurión not even the pudieron centurion, animar a la congregación llena de pánico. could not lift up the spirits of Y the es que la people there. situación era angustiante. Because the situation Tenían was 14 días sin comer. 14 Eso days es una without buena eating. señal para los que están un poquito inflados como yo. Those are, Por lo menos bajan un par de libras. you lose some weight. Cuando comenzó a amanecer, That when it started Pablo to get exhortaba deeper, a todos a que comiesen. Paul told them you should eat. Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno. Que estaban asustados. They were in fear. ¿Cómo podían comer? How could they eat? Usted sabe que cuando usted está en prueba se le quita el apetito. You know that when you're in trial, you lose Hay appetite. unos que no, que comen más. There's some that eat more. Todas reglas tienen excepción. Por otro lado, But on the other hand, nadie sabía nobody knew de los dioses que iban, de los que iban en la nave. of the gods that were in that Cuando boat. nosotros leemos la historia de Jonás, That when we read the story of Jonah, cada los que iban con él every one of them that went clamaron a sus dioses. would call out to his Pero their aquí no God. hay clamor a ningún But dios. there's no call out to any Se God. olvidaron de sus dioses. They forgot Pero about- Pablo sabía de su Paul Dios. knew about his God. Y no importa que la gente que anda con usted, It doesn't no matter who importa que la walks gente with con que you. usted tiene Or contacto, those that you have no contact with. conozca ni sepa de su Dios. And not Usted know sí about sabe God. de su Dios. But you know about your Usted sí God. sabe de su You Dios. know about your God. Amén. Un Dios que responde, A God that un Dios que responds. se puede A confiar. God that you can Y confide es in. esa confianza en Dios And that confidence la que in trae God paz en la is tormenta. what brings you peace in the storm. Tercero, el ancla de la So gratitud. the anchor of gratitude. Qué bueno darle gracias a Dios cuando tenemos buen cheque. How good is it when you give Cuando God aumentan thanks el when you have a salario. check, when you have Cuando salary? nos pagan un poquito más de lo que When they esperamos. pay you a little Gloria a Dios, extra. gracias Señor. Thank you, Lord. Y habiendo dicho esto, dice verso And saying 35, this, verse tomó 35, el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. he took the bread and he gave thanks Y in presence partiendo of comenzó all. a comer. And he, in parting comenzó a he comer. began to eat. Amén. Una cosa interesante One thing that's de interesting la tormenta que Dios permite in the storm that the Lord permits es asegurarnos que el pan is to que assure hay en el that barco bread that is no in the, perezca. that in the boat does not mess up. Si bien es cierto que ya la nave no quedaba nada que no fuera echado al mar, If it was certain that everything that was Dios se aseguró God assured no solo de salvar las vidas, not only to save sino también de lives, alimentarlas. but also to feed them. En medio de la dificultad, So in the middle of the en medio de difficulty, las crisis, in the middle of the Dios se crisis, asegura que usted tenga God con qué. assures that you have. Y usted es testigo de eso. And you are a testimony of that. Fue así como Pablo, con la autoridad de Dios, So with the authority of God, Paul, sin avergonzarse de orar en presencia de una congregación de paganos, without being embarrassed about praying within hizo people una that have oración de gratitud said a prayer of al thankfulness, Padre por la gratitude comida. to the Father for the food. Aleluya. Amén. Amén. Y a juzgar por los resultados, And because of the fue una result, tremenda bendición para todos. a great blessing. Porque dice el verso 38, Because verse 38 y says, ya satisfechos, and so when they had eaten enough, aligeraron la nave, they lightened the ship echando el trigo al mar. and threw out the wheat into the sea. Comieron So they ate 14 días sin comer, 14 days without eating, desesperado y preocupado. and they were worried. Y Pablo And Paul comiendo tranquilo, eating, porque el que tiene paz con Dios because when you have peace with no le God, teme a la tormenta. you don't worry about the Hallelujah. storm. La gratitud So the es gratitude un ancla que sostiene nuestra débil is an embarcación. anchor that sustains. Nada nos ayudará más a vencer la prueba. Nothing will help us more to Que en medio overcome de the ella trials. apartemos tiempo para agradecerle a Dios. That within them we take La out Biblia time to dice que thank hay que God. The agradecer a Bible Dios says, en todo, cual give sea thanks in all times. la situación. Amén. Aleluya. Doesn't El matter the ancla del situation. plan de Dios. The anchor of the plan of God. Dios tiene un plan para su vida. So God has a plan for your Y life. ese plan que Dios tiene para su And vida that plan that He debe has for ser your un life ancla de seguridad para should usted. be a Usted safe no lo anchor. conoce, You don't know pero el it, Dios del plan sí lo conoce. but God El does. verso 24 dice, Verse 24 el says, ángel dijo a Pablo, and the angel said, no temas, said, do not es fear. necesario que comparezca ante César. It is necessary that you Y he aquí. confront Caesar. Dios te ha concedido And God has todos los que navegan contigo. those that Mire, yo le sail puedo with asegurar a you. usted que esa palabra dice más And que so vida that física. works Esa palabra está diciendo ahí que toda aquella gente All those people, conoció al Señor. No. Yo puedo asegurar I eso can assure porque that. ese todo te Because lo that ha all concedido He por
va más given allá to que la you. vida física. It goes a little bit further than the physical. Hay una experiencia en mi principio de ministerio. There's an experience in the beginning A of my veces se lo he ministry. dicho, lo quiero compartir en And I este probably momento. said it a couple times, Llegó but I en este wanna momento, share. les recuerdo. En un pueblecito de la parte norte de mi país, In the north part of the donde Dominican fuimos Republic, bloqueado por un río. where we were Y no blocked by a podíamos river, salir. and we could not get Y como out. no podíamos And salir, since we could not get empezamos a out, predicar a la gente we started to preach to the y hablar de people Jesucristo. and speak Y about en Christ. todo el pueblo And in all the no quedó town, una sola persona sin convertirse a Cristo. there was not one person that did not Incluso convert los to Christ. soldados Even the soldiers, que estaban de servicio, That que were eran in service. 14, that there were 14, se convirtieron a Cristo. they converted to Le Christ. prometimos Biblia. And we promised them Y Bible. como un mes después, And about a month vinieron a after, mi casa a buscar la they Biblia. came to my house to Los get them, soldados. the soldiers. O sea, como hubo problema con una tormenta, And so because there was a el storm, Señor nos permitió el tiempo. God permitted us the time. Pablo aprovechó el tiempo. Paul took advantage of the time. Amén. Hay algo que queda claro Listen, there's something that's clear here. en este viaje accidentado. And Si bien es cierto que hay un barco que navega hacia la tormenta, and so if it's true that there's a por la boat that's mala going decisión de towards los que dirigen, the bad decision of el those que that tiene el direct, control al final es Dios. the one who has final Aleluya, control is God. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, And so when Paul was in tiempo Jerusalem, atrás, time ese ago, mismo ángel le dijo, that same angel had le told había him, dicho también que no temiera. he told him not to fear, Así como había testificado en Jerusalén, because he had testified in lo haría en Jerusalem. Roma. He would do it in Rome as well. Quizás, sin que tengamos que darle cabida a Satanás en esto, And maybe without giving, se soñaba que Pablo se iba a ganar al carcelero del rey, del emperador, he maybe dreamt y no about, quería que llegara a Roma. maybe he didn't want him to get to Rome. Si lo ahogo, se acaba. If I drown him, Pero ¿quién le puede ahogar a usted si Dios va con usted? but if God is with Si you, el you que creó los cannot mares save sabe cómo salir de you. ahí. The one that created the seas knows how to get out of it. Amén. El Señor cumplirá su propósito en mí y nadie se lo va a impedir. And so God will Eso es lo que finish dice the el purpose within salmista. me. That's what the psalmist ¿Era says. voluntad de Dios que el arco saltara después de la advertencia de Pablo? ¡No! Was it the will of God for the boat to Pero la soberanía de Dios al final tornó todas las cosas But para his bien. sovereignty turned Las everything decisiones around. humanas So the human decisions no cambian los designios divinos. do not change the Pablo divine llegaría design. finalmente a Roma. And so he finally got to Los planes Rome. de Dios no los altera nadie. So the plans of God are never altered. Yo no sé si esta verdad está llegando a su corazón. I don't know if this truth is getting to your Amen. heart. Los planes de Dios no los altera nadie. But the plans of God are Nadie not es altered nadie. by anyone, and no one is no one. Aún si el barco es golpeado por la tormenta, Even if the boat is hit aún in the las storm, piezas del barco even the pieces of the servirán para storm salvarnos. will end up saving you. Wow, yo lo que dice el verso God. 31. Even Pero Pablo the dijo al 31. centurión y a los soldados, But he said to porque the mire, centurion, mire, hay gente because there's people que está muy bien con usted that are very hasta good que with llega you la tormenta. until the storm comes. Lo abandonan, They abandon you. cada quien agarra el camino Every Villaviejo. person goes on their own direction. Y Pablo se dio cuenta And so Paul noticed que habían this. algunos, los marineros, There was some soldiers que some empezaron a bajar el sailors esquife that started to come del barquito, down, de que haciendo creer que era el ancla. that is saying that it was the Y anchor. Pablo dice al centurión, si estos se van, He says, if these men nos perdemos todo. leave, we Aquí all nos quedamos todos. we all stay here. Aleluya. Wow. O sea, mire Pablo, el preso dando orden. So listen to the prisoner giving orders. Siempre que nos golpea la tormenta, And so when the storm la hits reacción us, humana es querer huir. the human reaction is to El viento run away. huracanado había hecho su trabajo. And so the wind did its job. La desesperación por alcanzar tierra mantenía a toda la población en The vilo. desperation maintained a Amen. vital population. Al saber de la importancia de permanecer juntos, And so to know the importance of being together, el saber de la importancia de permanecer juntos, to know the by knowing el the importance barco. of staying together, es asunto que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. it means that we should not La abandon what tendencia God de has muchos started. creyentes, The tendency of ya ahora many vengo al siglo believers XXI, in the es 21st huir century ante el primer problema. is to run before the first problem comes. Se lo repito en español. Should I repeat it? No podemos dejar la cobertura de la iglesia de Dios, We cannot leave the covering of que the church simboliza el barco, that symbolizes para the boat ahogarnos en el mar de los problemas que nos to rodean. sink us in the sea of the problems. Las tormentas no cesarán porque abandonemos el barco. The storms will not stop La because, tormenta continuará hasta que se disminuya su furia, because the storm will not pero stop. Dios nos llevará hasta la orilla But God will take us to the Aleluya. point Amén. de la salvación. of salvation. Parte en tablas y parte en cosas de la nave. Versículo Parts 44. of Y lo demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. pieces of the boat. Lucas no se le escapó ningún detalle There was not de este one naufragio. escape Él no from iba the ahí, details. pero Pablo se lo contó muy bien. Amén. Paul had told them very well. Ningún tripulante Not one person se perdió.
was lost. Al final, And at the y end, aunque el barco fue golpeado por la tormenta, even though the boat was hit by cualquier the storm, parte del cuerpo del barco every part of the sirvió para la salvación de todos. was used Amen. to save them. Era necesario permanecer juntos. Sí, So it was Señor. necessary Amén. for them to Aleluya. stay together. Pablo había dado una contundente advertencia en el verso He 31. had given them a good Si estos warning se in van, 31. If nos vamos these todos, men hermano. leave, Amén. we cannot Y be es una saved. advertencia para aquellos que no quieren estar en la iglesia. And so it's a warning Que a la for those primera that don't tormenta want to be salen in corriendo. church. That at the first storm they La run. iglesia es golpeada por fuertes vientos The church is y hit hasta en with ocasiones windstorms. partida en pedazos. And sometimes Pero el llamado no es abandonarla cuando ha sido atacada por la tormenta. the calling is not to abandon it El when llamado es a it's mantenerse juntos. It's to stay together. Dios hizo la provisión de la salvación en la persona de su Hijo Cristo, And so he provided Christ, pero ha dejado a su iglesia but he has left his para que church todos nos congreguemos so that we can y congregate, encontramos bendición y vida eterna. so we can find blessing and eternal life. Uno de los textos más tristes de esta historia And so one of the saddest Y yo diría que verses aparece en la in the Biblia. Bible, that is in the Bible, está en esta historia. is in this El story, versículo 20. in verse 20. Oiga lo que dice. Listen to what it A ver si se le says. parece a esa tormenta que se le han presentado a usted en su vida. Maybe it kind Y of no goes, apareciendo and not showing ni them, sol ni estrella. sun or stars. Óigame, hay momentos que usted se le pone oscuro. And sometimes it gets dark. Por muchos días. For many days, Y acosado por una and tormenta small no tempests pequeña. beat on Ya us. habíamos perdido toda esperanza de salvar. All hope Wow. was given up. Hay momentos en que usted está pasando una situación y le dice, ay, ¿de qué- ¿cómo salgo de aquí? And so there's times when you're passing through No one se and ve you don't luz know al how final to del get out. túnel. You don't see any light. Lo que soy es el enjambre del sonido del viento. All you hear is the wind. ¿Qué hace cuando las estrellas se desvanecen de tu noche? What do you do when your stars Y disappear cuando no from your aparece el night? sol de tus días. And when the sun disappears from your days? ¿Estás en alguna oscuridad abrumadora Are you- deseando que llegue el día? Are you in a darkness waiting for the day to come? Si usted creó la tormenta If you created the storm y está tratando de escapar de en un pequeño bote salvavidas, and you're trying to escape in a small no safe siga boat, adelante, quédese en el barco. stay in the boat. Y si la tormenta ha sido permitida por Dios, If the storm was permitted by God, entonces sepa know que el ángel de Dios está con usted en el that the barco. angel of the Lord is with Aleluya, you. Hallelujah. Usted no está solo, You are not se ha alone. confiado en Dios. Confide in Y al God. final de la tormenta And at the end of the no storm, perecerá, you will not sino que perish. llegará seguro a la orilla de la But you will vida. get safe to Aleluya. Esa es la the promesa de esta porción. And that's the promise of this Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo el que vive. No estamos solos. No. Porque se detiene.